Estudiantes del curso de morfometría de la maestría de gestión de cuencas hidrográficas. Hoy vamos a ver el módulo 4, que es el sistema o red de drenajes en una cuenca hidrográfica. El sistema de red de drenajes es un parámetro que tenemos que evaluar dentro de los aspectos morfométricos de una cuenca, donde se debe tener en cuenta el concepto de geomorfología, donde vamos a evaluar la red natural de la cuenca como un transporte gravitacional de agua, sedimentos o contaminantes que forman los ríos, lagos o flujos subterráneos. Dentro de los patrones o geometría de las redes de drenaje son el resultado no solo de la dinámica fluvial, sino también de una deformación tectónica de la superficie terrestre. En la figura 1, la cuenca de drenaje como un sistema hidrológico, según Cho y otros autores, parte cuando hacemos el balance hídrico, se define el concepto de precipitación y esta pasa sobre la superficie de la cuenca, lo que nosotros conocemos la línea de frontera del sistema, y me está generando un caudal como tal. El sistema hidrológico depende de una serie de procesos en una cuenca donde vamos a tener una serie de entradas con unas abstracciones que son las salidas y las variables del estado de los parámetros que cuenca me va a generar una serie de salidas. Dentro de la caracterización cuantitativa de un sistema de drenaje es importante tener los siguientes aspectos. Primero, el orden de corrientes o cauces. El orden es un criterio, ¿sí?, que se basa en el modelo Strahler, que consiste en asignar un número a cada uno de los tributarios. Si miramos en la figura 1, tenemos dos tipos de modelos de sistemas de cuenca, de orden 3 y orden 4. Orden 3, cuando tenemos tributarios del orden 2, 1, que van conformando, es decir, sean de fuentes intermitentes y algunas efímeras. Del orden 4, cuando ya tenemos ramificaciones de un orden, ya dependiendo del área de la cuenca como tal, que ya pasaría a un orden 4 según el kilometraje o distancia de la longitud del cauce principal como tal. Entonces las corrientes en este caso se clasifican su grado de bifurcación según en tres órdenes: orden 1, 2, 3. El de orden 1 son aquellas que no tienen afluente, 2 aquellas que forman la confluencia de dos corrientes de orden 1, y 3 son las que se forman dos corrientes de orden 2, según la metodología del modelo Strahler. La jerarquía de la magnitud de las corrientes de cauces es importante. Tres autores, Orton, Strahler y Schreber, ellos definen, decir, cómo le dan el orden jerárquico a la magnitud de las cuencas. Orton involucra decir la identificación en todo el canal, en este caso una sola corriente. Strahler ordena e incrementa la conjunción de los tributarios para que alimentan el orden 3, y Schreber, donde las redes se unen los órdenes de las corrientes, los puntos de intersección de los órdenes 1, 2 a formar el 3, así sucesivamente. Los aspectos a considerar en el orden de cauces: es importante tener en cuenta la distribución del número de segmentos, que es el DNU, en cada orden, según la cuenca a estudiar. En un mapa de una cuenca a gran escala, 25.000, es importante asignar los órdenes, contar el número de segmentos y tabular las cantidades obtenidas. Si manejamos el modelo patrón que se da para cómo tabular, entonces hacemos aquí un ejemplo. Tenemos 5 órdenes, me da de orden total, un subtotal, de orden 2 subtotales, así sucesivamente, y la relación de la bifurcación es la división entre el número de órdenes de 1 a 2, me da 302, de 2 a 3, 4 a 8, de 11 a 3, 13 a 6, y de 4 a 5, 3. Es una relación sencillita partiendo de unas divisiones básicas. La clasificación de las corrientes, estas tienen según según el tiempo en que transportan el agua, o sea, el tiempo de duración o control, definimos tiempo de concentración, y según la posición topográfica o la geológica. Lo que tenemos ahí, cuando veíamos las curvas isométricas, donde definíamos la edad del río, entonces hablábamos de ríos jóvenes, viejos, intermedios, entonces ya tenemos una clasificación partiendo de la curva isométrica. Y según el tiempo son los que se clasifican en permanentes, intermitentes y efímeras. Entonces miramos esas categorías según hay que tener en cuenta los aspectos de la división topográfica, la división freática, el material parental, el curso del agua como tal, los niveles freáticos, a condiciones en épocas de lluvias y en épocas secas, que se describen en la figura 1 de la página 5.
Las características geomorfológicas es importante tener en cuenta el tiempo en que el cauce se transporta el agua, el nivel del agua en su cauce y el esquema de tipo de escorriente. En la tabla presente en la página 6, entonces ahí clasificamos las tres: corrientes permanentes, las intermitentes y las efímeras. Entonces hacemos un desglose detallado cómo es el comportamiento de cada corriente en función a la característica geomorfológica. En el caso del permanente, el nivel de agua en un cauce siempre es permanente o presente. En las intermitentes es presente, y en las efímeras solo se presentan después de un aguacero o una lluvia. A niveles de condiciones de ausencia, no la hay ausencia en época de sequía y ausencia en la parte efímera. Y los esquemas están de acuerdo a los tipos de corrientes dadas a niveles permanentes, intermitentes y efímeros. Cuál es el comportamiento de la tendencia de los niveles freáticos y el tiempo que transporta entre el cauce principal. Según su posición topográfica o evolución geomorfológica, las corrientes se subdividen según la característica geomorfológica. Entonces tenemos aquí los aspectos de altitud, pendientes, velocidad, morfología del cauce, tipo de partículas. Para los tres, si es una cuenca joven, madura o vieja, o hablamos de una cuenca A, B, C. La elevación se presenta siempre en una montaña. En una cuenca joven son elevadas, en una madura son medias, y la cercanía, la altitud al mar. Las pendientes son grandes, intermedias, bajas, según la formación, si es de montaña, transición o planicie. La velocidad del agua en la montaña es alta, transición es moderada, y la planicie es baja. La morfología de cauces son pocas curvas, algunas curvas, y en plana son numerosas curvas. Lo mismo que el tipo de material que transporta. En corriente de montaña tenemos mucha presencia de gravas y nada de finos. En corriente de transición tenemos gravas y arenas, y en las corrientes de planicie, arenas y planicie. Entonces esto me da una configuración del comportamiento de los materiales del flujo, y me van a generar decir la sedimentación, la acumulación y disposición de esas partículas finas, se hace por carga de lavado o por las que se mantienen en suspensión, lo que nosotros vamos a darle decir la coloración al agua como tal. En la figura 7 se describe la tabla y un esquema del proceso de la posición topográfica y la evolución geomorfológica de las corrientes. El comportamiento fluvial. En la gráfica 1 hacemos una descripción de las tres condiciones de la cuenca. Una cuenca superior por erosión, una cuenca medio, curso medio por transporte, y un tramo inferior por deposición o lo que nosotros llamamos o la parte de acumulación de sedimentos. El QC en este caso, que es el caudal característico, es de tendencia creciente a medida que vamos bajando de la pendiente superior al tramo inferior, entonces me va incrementando. El tamaño del sedimento es todo lo contrario, traemos de sedimentos gruesos, va a ir reduciéndose hasta sedimentos finos. La pendiente, que en este caso vamos de mayor a menor. El ancho del cauce tiende a incrementarse, ¿sí? Porque va de secciones angostas, y a medida que va bajando la pendiente se va ampliando. En la parte inferior, en la planicie, se genera por las curvas mediáticas, entonces me va a cambiar el ancho del cauce. La profundidad del cauce tiende a incrementarse, y la velocidad media también va de menor a mayor, pero gradualmente. Es una curva característica como es el comportamiento fluvial de la mayoría de los cauces en un río. La evolución geológica y geomorfológica de una cuenca. Una cuenca en este carácter de carácter sedimentario, donde se presenta la acumulación de sedimentos, es una forma de sucesión estratigráfica. Entonces ya tenemos capas, subcapas en general, y tenemos en cuenta la forma de los elementos. En este caso son variados, dependen de algunos tipos básicos, dependiendo de la forma de la cuenca, y si son más circulares, entrantes, a los embayments, y los surcos, que son de características alargadas. Los elementos de una cuenca a nivel geológico y geomorfológico son los bordes o márgenes, el eje de la cuenca, el eje topográfico, el depocentro y la migración. En el esquema que está presentado en la página 9, ahí hacemos una descripción de cuáles son los elementos de la cuenca a nivel geológico, donde se recalca decir los aportes, los máximos espesores, el depocentro que van del cauce o tal web hacia los costados orillares, y tenemos los ejes topográficos, y como también la migración hacia el depocentro, donde se coincide en este caso el eje vertical con el eje topográfico de la cuenca.
Esto es importante también, porque cuando uno hace los perfiles para la elaboración de caudales, mire cuál es la tendencia de la composición homológica cuando asignamos decir el factor de Manning. Si aplicamos la metodología de Cowan, donde vamos a seleccionar varios tipos de coeficientes de rugosidad, hay que mirar la disposición del perfil del geológico y geomorfológico de la cuenca. La cuenca, cuando tenemos un margen pasivo o cuando están cuencas ligadas a la subducción y cuencas ligadas a las fallas de dirección. Eso es dentro de la parte geológica. Este esquema me indica decir cuál es la formación cuando uno mira, por ejemplo, de margen pasivo. Vamos a tener presencia de carbonatos, arcillas, hay plataformas de generación de terrazas y la acumulación de sedimentos en las zonas de planicie, que es la desembocadura. Entonces aquí va, dependiendo de la geología, la corteza continental va de 10 a 500 kilómetros, vamos a tener zonas de terrígenos o basales, depósitos de rizo en valles y zonas de transición. En las cuencas ligadas de subducción, en una margen continental, lo que más se recalca es la cuenca de Troato, en la parte, diríamos casi todo esto se presenta en la zona de desembocaduras, o disposición cuando un cauce llega a un mar o llega a un embalse, a un reservorio, donde vamos a tener una cuenca de retromarcos si es condición de parcialmente marina, si es una cuenca intramarco o arcos volcánicos, o sea, zona de lagos, embalses, o sea naturales artificiales, o las fosas tectónicas. Esto va a variar de 10 a 100 kilómetros. Entonces aquí miramos la condición de la corteza, los cinturones de los pliegues a nivel geomorfológico, los cinturones de los batolitos, que son los materiales parentales, y el complejo de acreación o los melanges, que son la disposición, en este caso, de la plataforma continental entre la disposición de la corteza a la fosa oceánica. Y las cuencas ligadas a las fallas de dirección, tenemos dos condiciones, una cuenca por separación y otra por torsión. La separación, la pull apart, tenemos una característica que son los pliegues, que son deformaciones en las laderas, en la parte alta de una cuenca, y tenemos en la cuenca separadas con cortezas de transición en la parte intermedia y en la parte plana. Entonces aquí veremos decir son movimientos de carácter destro hacia la derecha. En la cuenca de torsión, en este caso, es muy parecida, pero lo que cambia son la presencia de fallas divergentes y convergentes, que es lo que me genera una cuenca de separación a torsión. La falla es lo que más representa y tenemos a veces levantamiento de bloques o hundimiento de bloques como tal. En la página 10, entonces tenemos el esquema donde están descritos todos los aspectos geológicos y geomorfológicos según la característica de la cuenca. En la página 11 miramos unos aspectos de las cuencas sedimentarias. Eso es importante también porque la mayoría del desarrollo de una cuenca lo que se van a generar son sedimentos o arrastre o transporte de sedimentos como tal. En la figura A, la cuenca presedimentaria o previa al depósito, eso genera una depresión y favorece la acumulación de sucesiones sedimentarias potentes. En este caso hablamos en la parte baja o parte plana de la cuenca. La cuenca insedimentaria o contemporánea es la subsidencia favorece la acumulación de sedimentos sedimentarios potentes cuando tenemos ya los ríos viejos que están cambiando de cauces por los meandros. Entonces el eje topográfico de la cuenca se va corriendo, inclusive ahí tenemos ríos que han corrido de 1 a 25 kilómetros. La cuenca postsedimentaria o posterior al sedimento, que es dentro de la característica B. La progradación de los depósitos. Entonces, esto van a hacer la acumulación dependiendo de la deformación o de los meandros o la sinuosidad que ha presentado el río. Entonces van a tener un desarrollo de sedimentos. Eso los evalúa dependiendo de las crecientes que ha tenido un río. Si hay un buen registro histórico de caudales, podemos estar evaluando la progradación de los sedimentos. Y los componentes de la roca sedimentaria, que es la figura D, nos define cuál es el eje topográfico, el eje de la cuenca, el depocentro y el máximo espesor de sedimentos acumulados. Esto es una característica, hablamos ya geológica del cauce de la cuenca principal. En la página 11 se describen todos los procesos generados de una cuenca sedimentaria como tal. En la figura 3 de la página 12 se presenta una clasificación sedimentaria de las cuencas en Colombia. Esta es una información que hizo Copetrol y la ANH, la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Ustedes pueden consultar, ahí tienen la página web donde consultar ese documento, donde definen varias zonas, en este caso en Colombia, la cuenca del
Cauca-Patía, la cuenca del Valle Superior del Magdalena, el Medio Magdalena y la zona inferior del Magdalena, que diríamos son las cuencas principales en la zona andina. Y en la zona del Pacífico, la formación de Tumaco, Nariño, Chocó, Marino, Chocó y Pacífico. En la costa atlántica tenemos toda la confluencia de la zona de Urabá, la cuenca del Sinú, San Jorge y la zona de la Guajira generada, es decir, por la Cesar Ranchería y la parte del Catatumbo que va para todo, confieren hacia Venezuela, y un componente de la cordillera oriental que convergen a los llanos orientales, a la parte del Caguán, Baupés, Amazonas. Esta tipología que da la Ecopetrol y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que a veces decimos que no hay información de cuencas a nivel en Colombia. Ellos han, decir, a través de estudios avanzados con tecnologías de punta, han desarrollado una valoración cuál es la clasificación a nivel de sedimentario en las cuencas en Colombia. Entonces no hay justificación de que en Colombia no consigamos información como tal. La relación de bifurcación. Cuando estamos hablando del sistema de redes, ya tocamos los aspectos geológicos y geomorfológicos. Ahora los aspectos de bifurcación, hay una relación que es el RB, que es un valor adimensional, donde es el número de segmentos dividido sobre el número de segmentos del cauce del orden inmediatamente superior. Si es de 4, hablamos a 3, si es de 3 a 2 y si es de 2 a 1. ¿Cuáles son las características del RB que se debe tener entre esa relación? Representa una medida de la estructura de las redes, permite observar la similitud geométrica entre sistemas de drenaje distintos, y los valores son de carácter adimensional y que tiende a permanecer constante de un orden a otro, dependiendo siempre y cuando el clima, la litología, en este caso el material parental a nivel geológico, y el estado de desarrollo, si son uniformes en toda la cuenca, o sea, si no vamos a tener un río con tanta sinuosidad, se mantiene, diríamos, dentro de la longitud del cauce, de una línea lineal, es decir, aproximada, y el RB calculado dentro de una misma cuenca se le atribuye a las variaciones fortuitas de la forma del terreno, que se da en la mayoría de los sistemas de los cauces. Cuando se tienen valores de RB altos, esta relación está determinada por los terrenos escarpados, o sea, montañosos, pendientes hablamos del 70% en adelante, o del 60%, y en suelos altamente erosionables, o sea, con la litología de alta inestabilidad. O sea, no tenemos materiales permeables, materiales consolidantes. Eso me genera lo que nosotros conocemos como los famosos avalanchas, o también cuando hay crecientes súbitas, es decir, las masas de barro, ¿sí? Además se cuenta con una amplia red hidrográfica en muchos cauces tributarios con rápida respuesta a la precipitación. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Hay cuencas que cuando tienen altos tributarios pero de carácter intermitentes, esto me genera también una buena atracción de generación de altos caudales. La relación de bifurcación en la tabla de la página 14 presentamos dos. Uno, une el valor teórico, el sistema fluvial, y el valor promedio de las corrientes. ¿Cómo se interpreta esta relación de bifurcación según Strahler y según Coates, dictado por Campos? El valor teórico mínimo es difícil que se alcanzan condiciones naturales, porque la mayoría de las cuencas están alteradas. Pero si son sistemas fluviales, el RB está oscilando entre 3 y 5, para cuencas en las cuales las estructuras geológicas no distorsionan el modelo de drenaje, y un valor promedio están dando 3.5. Coates y Campos nos dicen que de primer orden y a segundo orden la relación de bifurcación está variando de 4 a 5.1 y de segundo a tercer orden de 2.8 a 4.9, que son parámetros que me da decir Coates dentro de la experiencia de tantos ensayos que se han hecho a nivel de Latinoamérica. Las características de una cuenca. Entonces, según el orden, aquí se ponen hasta 7, el número de segmentos esto puede variar, la relación de bifurcación también es lo mismo, dividimos el anterior así sucesivamente y miramos la longitud media de segmentos, la acumulada, la relación RI de longitud y el área de la cuenca. Este es un ejemplo para 7 cómo se debe presentar las características de una cuenca. En este caso, la longitud no se incluye una medida como tal. La densidad de drenaje, ¿cómo la estimamos? La relación entre esa longitud entre corrientes perennes o permanentes e intermitentes y el área de la cuenca. Es una relación que se saca entre la sumatoria de la longitud de los cauces del agua dividido sobre el área de la cuenca. Es una forma sencilla. Entonces, la longitud, ¿cómo la determinamos? Tenemos que sacar todas
sumar tanto el cauce principal y los intermitentes me da una longitud total en kilómetros y lo dividimos sobre el área. Ese me da la densidad en relación de kilómetro por kilómetro cuadrado. Los valores van de 0.5 a 3.5. Cuando hablamos de 0.5 son cuencas con drenaje pobre. Y si es de 3.5 kilómetros por kilómetros cuadrados son cuencas bien drenadas. Los valores altos en este caso nos representan zonas con poca cobertura vegetal, suelos fácilmente erosionables o impermeables. Las precipitaciones intervienen rápidamente sobre descargas en los ríos. Los valores bajos nos indican que son suelos duros, poco erosionables o muy permeables, baja cobertura vegetal y pendientes planos. Entonces hay que tener en cuenta esas tres observaciones cuando vamos a evaluar la densidad de drenaje. La densidad de corrientes. La relación entre el número de cuencas y el área de ellas. La densidad de corriente pues la dividimos en el número de cauces, hacemos el conteo de nuestro mapa hacia aleatorio. Si el programa también lo facilita, dependiendo ya, dándole unas condicionantes, cuáles son las permanentes, cuáles son las intermitentes, podemos sacar esa densidad de corrientes. El número en este caso de corrientes se contará a partir de la corriente principal como base, desde su nacimiento hasta la desembocadura, y luego los tributarios de orden inmediatamente anterior a la principal desde su desembocadura hasta su confluencia, y así sucesivamente hasta terminar con las corrientes de orden 1. En la página 16 presentamos un esquema de los contrastes con cuencas hipotéticas A y B. Dice que es igual a la densidad de drenaje pero diferente densidad de corriente, y en las cuencas C y D es igual a la densidad de corriente pero diferente a la densidad de drenaje. Hay que tener en cuenta de esos esquemas que hacen es engañoso, porque cuando hacemos esas condiciones teóricas y las vamos a plasmar en un plano a las condiciones reales del terreno, no se nos cumplen esas condiciones. Entonces, solo vamos a tener estos dos condicionantes, el contraste que hay entre densidad de las corrientes a la densidad de drenaje. Coeficiente de torrencialidad es la relación entre el número de corrientes de orden 1 sobre el área de la cuenca. Entonces contamos todas las de orden 1 y la dividimos sobre el área. Ahí me da un valor. Dice, si el CT es mayor a la magnitud, es el mayor grado de torrencialidad. ¿Qué quiere decir? Un valor alto, vamos a tener alta torrencialidad en la cuenca. La sinuosidad de las corrientes de agua, o sea, el número de curvas o meandros que se llaman. Entonces, es la relación, en este caso, de la longitud del río principal. Cogemos todo el cauce principal de la cuenca. Si miramos estos esquemas que están dados en la página 17, lo que hacemos es medir a nivel longitudinal, aproximado. Inclusive en los programas de software de los ArcGIS, en todas sus versiones podemos estimar cuánto es la longitud de esas longitudes y la medimos así en función a la longitud del valle. Esto nos quiere decir que cuando hacemos esas comparaciones, según los valores del sistema de la sinuosidad, los rangos están entre 1 y 1,05. Hablamos de un grado de sinuosidad recto, la velocidad del cauce es alta. Si es de 1,05 a 1,25 es sinuoso, la velocidad del cauce es moderada. Si es 1,25 a 2, tenemos meandros, condiciones altas, es lenta. Si es mayor a 2, es altamente meándrico, o sea, la velocidad es lentamente menor. Entonces, este es un parámetro bueno que nos va a indicar cuál es el comportamiento de la velocidad del cauce en una cuenca hidrográfica. Cálculo de la sinuosidad, ¿cómo lo estimamos? En un plano, en un mapa, en un programa de ArcGIS en general. Tenemos que tener en cuenta, uno, la longitud del cauce principal. Vamos a medir esa longitud. ¿Cuánto? Mediante la franja azul en la página 18 tenemos un esquema de color azul. Esto lo medimos. Dependiendo por los métodos de delimitación y medición de perímetros en general. Después el coeficiente de sinuosidad topográfica, que es la relación de la distancia, en este caso la longitud del valle, el LB, dividido sobre la longitud del eje, el eje en este caso que trazamos en línea recta, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo, aquí tiene una cuenca y dice que se tiene la longitud del río principal de 171.9 kilómetros, faltó aquí poner el M, y el eje B de 128 kilómetros y la directa 98.6 kilómetros. Hacemos las representaciones, entonces calculamos los dos parámetros, que es el coeficiente de sinuosidad topográfica y la sinuosidad hidráulica. Estos son valores adimensionales, me va a indicar no solo, así como me dice la forma de esa condición de la velocidad en el cauce, también la posible acumulación de sedimentos en el cauce como tal.
La caracterización cualitativa de una cuenca. Esto es importante. Dentro de la Asociación Americana de Petróleo y de Geólogos y Petroleros, ellos se establecieron una metodología a nivel determinado con base topográfica de la estructura geológica y topográfica de la metodología AAPG, donde definen la geometría y los patrones de drenaje. Se parten de los primeros 8 principales, donde se tiene en cuenta que para un patrón de drenaje hay que tener en cuenta primero varios factores. Uno es la pendiente en el área de drenaje. 2, la cobertura vegetal. 3, la resistencia a litología, o sea, la composición, dureza de las rocas. O sea, en este caso hablamos del material parental, si es suelos degradados, agradados o son altamente erosionables. Los caudales, en este caso, que se generan sobre las cauces principales y los intermitentes. La permeabilidad del suelo, el factor hidroclimático, el nivel de intensidad de lluvias y la actividad estructural, lo que es la dinámica y tectónica a nivel geomorfológico y geológico. De esto me define la geometría de los patrones, que son 8: el dendrítico, el paralelo, el trellis, rectangular, radial, el anular, el yasú, que conocemos en general, el contorsionado, y el multibasal, que son los 8 patrones. Y de ahí se abren los otros adicionales. Tenemos ahí una descripción detallada de esos 8 patrones. ¿Cómo se describe el dendrítico? Dice: es conjunto de corrientes que asemejan ramificaciones de árbol frondoso y das más características. El paralelo: se forman pendientes moderadas a fuertes, pero también pueden encontrarse formaciones elongadas o paralelas. El trellis o enrejado: se presentan rocas inclinadas o plegadas de tipo sedimentario volcánico en general. El rectangular: este drenaje se forma cuando la roca subyacente está cruzada por fracturas casi perpendiculares entre sí. El radial: son corrientes hacia afuera en todas las direcciones desde la zona central elevada. Esto es normalmente en los flancos de un volcán, de un nevado. El anular: corrientes en forma de anillos alrededor del sitio que pueden ser de alto o bajo. El multibasinal: son depósitos superficiales acolinados o lechos rocosos pulidos o barridos diferencialmente en áreas de masa o vulcanismo. Normalmente esto lo podemos encontrar en zonas de páramos, en las zonas también de las ciénagas, a los bajos de los ríos, por ejemplo Cauca, Magdalena, vemos esta disposición. Y el contorneado se forma a niveles de capas gruesas o plegadas en general. Algunas de estas son desviaciones en corriente, son presencia en diques y venas de origen magmático, diríamos de carácter volcánico, que representan zonas resistentes a la erosión. En la página 20 de la presentación hacemos la descripción de esos patrones de drenaje que son los más relevantes. Dependiendo de la geología de la cuenca de los patrones, entonces hay una subdivisión. Ahí presentamos varios esquemas en la página 21. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Coger nosotros en una delimitación del sistema de red de drenaje, identificar todas las órdenes, de orden 2, 3, 4, y ahí miramos qué tipo de forma tienen esas redes. Entonces hacemos como una transferencia, y ahí con estas guías que nos da la AGIGEM, o sea, la asociación a nivel de los estudios que han hecho los geólogos y petroleros, ellos han establecido estos estándares que se hablan. Entonces ahí podemos hablar de los conoidales, los centrípetos, los dicotónicos, peteneales, los bacines, los pinados, los drenados, los paralelos, subdendríticos, los anatómicos, los anómalos, los braides, los asimétricos, los angulares, los barbados, los elongados, los rectangulares, en general los yasú. Todos estos miramos estas subdivisiones, entonces ya me va a definir la geología de la cuenca como tal. Cuando tenemos patrones de drenajes especiales, que esta es la otra característica, los drenajes especiales tenemos 6 categorías, que son los meándricos, encontramos en las partes de llanura, zonas de planicie, zonas de inundación. Los reticulares también, que se forman en planicies de costas jóvenes, muy planas, se asemejan a una red, que son, diríamos, casi la mayoría de los deltas. Los anatosomados o trenzados, que son, la mayoría los vemos en la zona en los llanos orientales, en la Orinoquía. Son típicos en zonas de llanuras de inundación amplias, alta sedimentación, de caudales bajos. Los distributarios son patrones de drenaje en forma de abanicos, por ejemplo, el abanico de Ibagué, del río Conveima, el del Putumayo, el del Mocoa en general. Los multivacinales, que les llaman zonas de ciénaga, zonas de páramos, vemos esta disposición que se ahondan los sumideros. Y los cauces rectos son tramos que discurren en línea recta, diríamos
casi asociados en zonas, por ejemplo, donde tenemos ríos, en donde los cauces pasan por formaciones de alta estabilidad, poca erosión. Los parámetros relativos al perfil de la corriente. Aquí se tienen 5 parámetros importantes. Uno es la cota mayor del cauce, o sea, el punto más elevado del cauce principal. La cota menor es la cota baja del cauce, es la, diremos, donde desemboca, confluye o donde termina la corriente principal. La pendiente promedio, pues la diferencia o el perfil altimétrico, ¿sí?, de las cotas en función de la longitud. Entonces, por ejemplo, se puede aplicar técnica de mínimo cuadrado. Hay varios procedimientos, el de Albor, de Orton, cómo estimarlo. La longitud del cauce principal corresponde a la longitud del cuerpo de agua que le da nombre a la cuenca de estudio. En este caso, el parámetro se tiene en cuenta también la sonicidad del cauce. Este parámetro se expresa normalmente en kilómetros. La longitud del cauce está la divisoria. Se estima la prolongación de la longitud del cauce hasta la divisoria sumándole la distancia de la línea recta que separa ambas medidas. La longitud de los tributarios, este es importante, hay que medirlos. Cuando sacamos todos esos factores, esos parámetros morfométricos y a niveles fisiográficos, para evaluar. Entonces, la longitud de orden 1, una vez establecidos, se mide la longitud de dichas corrientes. Pendiente media del cauce, ya vimos en la parte morfométrica y fisiográfica cómo se calcula. Podemos aplicar los métodos de la pendiente media, el de Orton o el de Albor, cualquiera de estos. El pendiente compensada, entonces un método para evaluar el extremo final del cauce, aguas abajo. Se divide, en este caso, el área bajo la curva en dos partes iguales y depende de la línea de elevación, nos da una línea compuesta. En la figura 2 de la página 24, aquí tenemos un ejemplo de las pendientes, la promedia y la del perfil del cauce, que es la línea punteada, y hacemos esta relación, entonces sacamos la pendiente compensada. El criterio de Taylor-Schwarz. Cuando vamos a evaluar esto, se evalúa mucho para los cauces, los tal web. Se considera el río como que está formado por una serie de tramos de igual longitud, o bien en tramos con longitudes variables. Eso va a depender del grado de curvatura, de sinuosidad y también la condición geológica que me da a decir el tramo del río de unas formas irregulares. Entonces calculamos la pendiente media, en este caso como un canal de sección transversal, y que tengamos su longitud, el tiempo recorrido, o sea, calculamos el tiempo de concentración, ¿sí?, y evaluamos esa condición. Taylor-Schwarz da una fórmula que es la relación de la longitud dividido sobre los tramos dividido en cada pendiente de sus tramos, que es la ecuación explícita dada en la página 25, donde sacamos la ecuación media para longitud variable. Tenemos un caso de aplicación aquí para el criterio de Taylor. Dice calcular la pendiente del río X en la figura 3. Se observa que el desnivel de inicio es de 2450 hasta una estación de aforo de 1940. Su longitud es de 30 kilómetros. Hacemos la división, ¿sí?, sacamos la diferencia y nos da del 1.7. Aplicamos la fórmula S sobre H sobre L. H es el desnivel entre tramos, entonces en este caso 2400 menos 1940 me da 510, y los 30 kilómetros los pasamos a metros, que son 30.000, lo dividimos, entonces obtenemos la pendiente de 1.7. Estaríamos hablando de 0.0017. Siempre se expresa en porcentaje. Aplicando el método de Taylor, ¿qué es lo que hacemos? Entonces tomamos el río, lo partimos en tramos para que me dé esa diferencia, los desniveles, los 510, medimos las longitudes y sacamos las pendientes. Tenemos el desnivel sobre la pendiente, me da la longitud, me da las pendientes, y después le sacamos esta pendiente de la raíz cuadrada, y después de esa le dividimos la longitud sobre esa raíz cuadrada, me da el valor total de los tramos de pendiente. Al hacer esta valoración, me da un valor aproximado a la media de 0.11, estamos de 1.17%, que es más o menos el valor integrando los varios tramos para el resultado siguiente. Esto se hace una topografía detallada. Si tenemos, por ejemplo, si estamos manejando planos a escala 1.50, 1.10.000, 1.5.000 por tramos, normalmente cuando tenemos, por ejemplo, ríos que tienen problemas de alta erosividad, socavamiento, alto arrastre de material, esto es importante. Por ejemplo, en los planes de riesgos y amenazas, la metodología de Taylor-Schwarz aplica para evaluar las condiciones dependientes en una cuenca hidrográfica como tal.
Ya las referencias bibliográficas, dentro de las referencias bibliográficas, pues ustedes consultan, ahí les doy un buen listado para en lo concerniente a sistemas de drenaje. ¿Qué les pido dentro del taller? Vamos a hacer es, seleccionamos la cuenca, como se le ha pedido en los otros talleres, ¿sí? Y miramos el sistema de drenajes como es en el plano, sea una fotografía de aire, AutoCAD, GIS o imagen, lo que tenga. Desarrollamos el DEN, sacamos todo el sistema de drenaje de la cuenca. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes con ese sistema? Sea una escala 95, lo que estén trabajando. Van a revisar, analizar, verificar la caracterización cuantitativa del sistema de red. Van a sacar el orden de corriente, la relación de bifurcación, la densidad de drenaje, la densidad de corriente, los coeficientes de torrencialidad y la sinuosidad. Incluir un análisis el tiempo que transporta el agua según su posición, topografía o edad geológica. Esto lo sacan de la información de los estudios básicos que hacen donde están consultando ustedes esa cuenca hidrográfica. Entonces ahí me van a hacer la clasificación topográfica y la edad geológica. Cuarto, hacemos una verificación y un análisis cualitativo del sistema de patrón de drenaje, pendiente media compensada con el criterio de Taylor-Schwarz de la cuenca seleccionada. Entonces, ahí tienen ese componente del taller que se va a desarrollar en el sistema de red de drenajes. Espero que un buenos informes con base a toda esta información que se le está entregando detallada, desglosada, cómo hacer una valoración de supervisión, revisión y análisis en sistemas de drenaje de cuencas.